Lecciones olvidadas del milagro olvidado de Jesús. La primera pregunta sería, ¿cómo es usted como alumno? ¿Buen alumno? ¿Regular? ¿Olvidadizo? ¿Primerizo o repitente? ¿Cómo es? Hay veces, bueno, podemos ser buenos alumnos o regulares, pero hay veces ocupamos repetir algunas lecciones, repetir algunos cursos, porque no hemos aprendido lo suficiente. Creo que alguna vez les conté que siendo yo muy jovencito, en la Universidad de Costa Rica, ya existía la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y da un curso llamado Principios de Economía 1, no sé si existe o si la economía es la misma todavía, pero lo daba un muy buen profesor y había un aula llena, un aula de esas grandes, como de tal vez 60 personas, estábamos todos apiñados. Ese primer día de clases, alumnos nuevos, ¿verdad? Yo en aquel tiempo era un chiquillo que estaba ahí, esperando las lecciones de ese gran profesor, que por cierto era un muy buen economista. Y el Señor pasó, se presentó, dijo su nombre y dijo, ¿quiénes de los que están aquí están repitiendo por tercera vez? Y levantó la mano como el 60% de la clase. ¿Y quiénes están repitiendo por segunda vez? Y repitió, levantó la mano otro montón. Y quedamos como tres que estábamos adelante, ¿verdad? Y dice, bueno, es para que ustedes vean cómo es la cosa. Yo creo que era como un incentivo para estudiar, ¿verdad? Y a los malpensados sí me fue bien en el curso, ¿verdad? Pero los maestros y los profesores hay veces se frustran. Bueno, yo vengo de una familia de educadores y los maestros hay veces se frustran cuando están calificando un examen y hacen una pregunta porque lo enseñaron 50 veces y todo el mundo falló. Y los profesores dicen, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué es que esta gente no aprendió la lección? Les dimos la clase, lo enseñamos, lo repetimos, trajimos a alguien para que explicara y nada. Y saben, en la vida todos somos estudiantes. La vida es un ciclo continuo donde usted y yo tenemos que aprender día con día y la vida cristiana también. Y hay veces podemos ser buenos estudiantes ahí en la calle, pero puede ser que no seamos tan buenos aprendices de la vida. Hay personas, y espero que no sea usted una de ellas, pero que una y otra vez se equivocan en los mismos temas. ¿Ha visto usted esto? Alguien sale de una relación amorosa, conflictiva, hasta de violencia doméstica y todo, y un mes después está con el mismo artista o con otro peor, ¿verdad? Hay gente que lucha con los mismos pecados todos los días. Y se levantan, lloran, se limpian las heridas, se ponen mentioley, se arrepienten, piden perdón a la gente, pero al poco tiempo vuelven a caer a lo mismo. Como dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito. Por eso tenía razón aquel gran filósofo español en una de sus canciones que decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con el mismo pie. Y dice con la misma piedra, ¿verdad? Hoy volvemos, después de esta introducción, al relato del libro de Marcos, donde hemos estado aprendiendo. Hemos estado llevando una serie de lecciones versículo por versículo sobre todo el libro de Marcos y hemos estado aprendiendo. Y hoy vamos a ver que muchas veces los discípulos, igual que nosotros, no aprendían. Ellos recibían luz, pero parecía que todavía estaban en oscuridad. El Señor les daba una masterclass, pero ellos preguntaban lo mismo. Jesús les hacía una pregunta y ellos contestaban mal después de que les había explicado. Ellos tropezaban de nuevo con los mismos temas que el Señor les había dado y casi siempre tropezaban con lo que era más relevante, que era con su fe, con su corazón. Hemos estado enseñando, y para los que no nos han acompañado en otras ocasiones, que el ministerio de Jesús se desarrolló principalmente en la zona norte de Israel. En la parte sur estaba Jerusalén, estaba todo el conglomerado y ¿qué diría yo? Los líderes religiosos, el templo, pero Jesús no fue a hacer su ministerio ahí. Jesús fue a hacer su ministerio
a la parte norte. Aquel lugar se llamaba Galilea de los Gentiles, el lugar donde a los judíos de pura cepa no les gustaba ir porque los veían muy básicos a los de allá arriba, porque veían que eran gente como de campo y que no eran gente tan intelectual. Y Jesús hizo todo su ministerio alrededor del lago de Galilea. Estaba Judea, después estaba Samaria, que no querían pasar por ahí porque era tierra gentil, y después estaba Galilea de los Gentiles, entre Tiro y Sidón. Por ahí estaba Jesús haciendo su ministerio. De hecho, estamos en Marcos capítulo 8 hoy, y a partir de Marcos capítulo 8, el Evangelio de Marcos da un giro, porque se ha detenido casi 2 años, 8 capítulos en 2 años, y después de ahora, casi todos los eventos que siguen es del último año de Jesús. Entonces, Jesús ha estado predicando y haciendo señales entre los judíos del norte y entre no judíos. Y estas giras de Jesús, como ya lo hemos explicado, tenían como objetivo capacitar a sus discípulos para los próximos días. Porque esos hombres comunes y corrientes iban a tomar la estafeta e iban a ser los fundadores, los apóstoles que iban a poner las bases del movimiento que Jesús estaba fundando. Ellos iban a asumir el liderazgo del Evangelio, iban a asumir la expansión del Evangelio por todo el mundo, y vaya que lo hicieron bien. Así que cada experiencia, cada milagro, cada evento, no podemos verlo aislado, como que Jesús pasó por aquí, se encontró a alguien y lo sanó, sino que eso era parte de su capacitación para aquellos discípulos. Y en estos milagros ustedes han visto cómo Jesús los mete en la barca, los lleva de un lugar a otro, para que ellos aprendieran, para que creyeran que Jesús era el Mesías prometido. Porque si ellos no creían esto, ¿cómo iban a llevar después su evangelio a las demás personas? Y sabe, eso no cambia mucho nuestra historia. Si usted y yo somos creyentes, cada incidente de su vida, cada prueba, cada intervención divina del Señor a nuestro favor, Dios desea utilizarlo para que usted y yo crezcamos en la fe, para que usted y yo aprendamos a conocer más y mejor quién es en el Señor en el que hemos creído. Y por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero ¿a quiénes? A los que aman a Dios. Si usted es seguidor del Señor, las pruebas vendrán, las dificultades vendrán, las enfermedades vendrán, todo podrá pasar. Pero el Señor puede utilizar esas cosas que no nos gustan, que nos incomodan, que quisiéramos obviar. Él puede usarlas para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, hay veces en el transcurrir de la vida olvidamos nuestras experiencias. Y yo quisiera que vaya conmigo a Marcos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1 al 10 rápidamente. La Biblia nos cuenta acá la alimentación de los 4,000. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos peces tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Esa es la historia. Este episodio ha sido llamado el milagro olvidado de Jesús, porque usted y yo preferimos hablar del milagro de los 5,000. Y siempre hablamos de ese milagro, y son tan similares, porque pasan cosas muy, muy similares, que a veces los pasamos por alto. Algunos dicen inclusive que son el mismo milagro. Sin embargo, Mateo y Marcos lo señalan como 2 milagros aparte, y a Jesús aquí en el libro de Marcos, ahí mismo donde estamos, versículos 19 y 20, Jesús les dice más adelante a ellos: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas
cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Jesús está hablando que él hizo 2 milagros diferentes. Uno de 5,000 y otro de 4,000. Pero los dos fueron milagros. Y si usted hace un estudio minucioso, y ojalá lo pueda hacer usted, encontrará algunas diferencias importantes y también muchas similitudes. Pero no vamos a detenernos en eso esta mañana porque tenemos poco tiempo y ustedes tienen que almorzar como a las 3 de la tarde y entonces vamos a tener que hacer algo por ahí. Pero podemos ver que este grupo de personas que seguían a Jesús no es como la vez anterior que lo habían encontrado y era de noche. Esta gente habían escuchado a Jesús 3 días. 3 días escuchándolo. Probablemente habían llevado sus provisiones, pero estaban tan extasiados, estaban tan emocionados, tan contentos, tan profundamente afectados por la enseñanza de Jesús, que a ellos se les olvidaron y se les acabaron los sándwiches, ¿verdad? Los snacks, las barras de proteína, todo se les acabó. Pero no querían irse, ellos querían seguir escuchando al maestro. Alguno puede haber dicho, probablemente yo hubiera sido uno de esos, bueno, ya me voy porque tengo hambre. Pero ellos se quedaron ahí. Tampoco había supermercados, tampoco podían llamar ahí a alguien que les llevara comida. No era fácil conseguir alimentos para 4,000 personas. Dice la Biblia que estaban, ¿dónde? ¿En qué lugar estaban? En el desierto. 4,000 personas, sin contar mujeres y niños, en el desierto. Imagínense. Y acá tenemos un elemento común con la anterior enseñanza de los 5,000. Y es que nuevamente Jesús nos enseña que ve el mundo con compasión. Dice que Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos. Y ya habíamos hablado de esto, que este verbo literalmente significa estar conmovido hasta las entrañas, porque en el lenguaje bíblico y el lenguaje de Oriente, las entrañas, toda esta parte, los antiguos lo consideraban el asiento de las emociones. Y la Biblia señala que Jesús tuvo compasión, pero no señala nada de los apóstoles ni de los discípulos. No dice que ellos estuvieran viendo la necesidad de alimento, que estuvieran diciendo qué tirada, qué vamos a hacer, sino que ellos reaccionan cuando Jesús les dice. Nuevamente, usted y yo como discípulos no vemos el mundo como el Señor lo ve. Les decía a los varones el viernes que tuvimos reunión, que la agenda del Señor se mueve por la compasión. Cuando Él ve una necesidad, Él para y va y trata con la gente. Jesús en el versículo 3 está preocupado por las necesidades. Sabe que algunos de ellos podrán desmayarse en el camino. Vean que Jesús dice, se podrán desmayar en el camino. Para los discípulos, este episodio debía ser ya una historia conocida. Ya acababan de pasar por ese mismo capítulo. Ya habían visto la misma película, diríamos nosotros. Ya habían ellos mismos participado de una alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ya habían entendido, habían conocido y habían visto en la práctica que Jesús podía multiplicar panes y peces. Entonces, cuando Jesús les pregunta que qué van a hacer, yo pregunto, ¿cuál debería ser la respuesta a la pregunta o al comentario de Jesús? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? ¿Nadie? ¿Nadie me quiere ayudar hoy? De ahí, Señor, usted lo hizo antes, vuélvalo a hacer otra vez. Usted tiene la solución, ¿cierto o no? Que esa debería ser la respuesta lógica. Pero la respuesta de los alumnos de honor del Señor fue otra. Ellos dijeron, ¿de dónde vamos a hacer para darle comer a esta gente? Y si vamos al libro de Mateo, en el pasaje paralelo, dice, bueno, estamos en Marcos primero, que Jesús dice que se van a desmayar de camino. Y ellos dijeron, sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Vean, Jesús acaba de alimentar a 5,000 a la vuelta de la esquina. Y ahora ellos dicen, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá saciar de pan a esta gente aquí en el desierto? Y el libro de Mateo dice, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes aquí en el desierto? Ellos estaban viendo el problema y estaban viendo sus propias capacidades para darle solución y lógicamente dicen, imposible. Es como si nada hubiera pasado, es como si el problema fuera por primera vez que les hubiera sucedido, es como si alguien les hubiera aplicado algo y se les hubiera borrado su memoria.
Ahora yo pienso en Jesús. Jesús acaba de hacer el milagro, le está enseñando. ¿Qué hubiera hecho usted como profesor después de esto? ¿Sabe? A mí me sorprende la paciencia de Jesús. Seguramente yo les hubiera dicho, ¿no aprendieron la lección? ¿Qué pasa con ustedes que no aprenden? Son tortuguitas y no conejos, ¿verdad? Y hermanos, nosotros juzgamos a los discípulos. Qué bárbaros estos discípulos tan carnales, tan duros de mente y de corazón. Pero cierto o no que usted y yo somos iguales. ¿Sabe qué? Algunos de ustedes y yo hemos levantado la mano, hemos dado testimonio, nos hemos alegrado, hemos dicho, mira lo que el Señor hizo en mi vida, cómo me sacó de esto y cómo me arregló esta situación, etcétera. Lo que ha hecho conmigo. Y hay veces vienen nuevos desafíos. Hay veces las puertas se cierran. Hay veces estamos en cuartos cerrados, murallas altas. Hay veces nos sentimos por el suelo bajo el peso de las nuevas pruebas. Y con frecuencia, si ustedes como yo, olvidamos el cuidado, el amor, el poder, la misericordia, la intervención de Dios en nuestras vidas en el pasado. Hay veces olvidamos nuestra propia historia, ¿cierto o no? Y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y el Dios que te sacó? ¿Y el Dios que te rescató? ¿Y el Dios que te sacó un día de por allá? Hermanos, a veces somos malos alumnos. Somos hijos olvidadizos. Por eso ocupamos un papá paciente y misericordioso. Y seguro por eso la Biblia, vez tras vez nos dice que nos acordemos. Acuérdate de acordarte de mí, dice el Señor. Jesús hizo el milagro que ya leímos en los versículos 5 al 10 y no nos vamos a detener. Pero Jesús usó el mismo método que antes. Puso a las personas en grupos, ¿verdad? Y les dio de comer, multiplicó ahí los panes y los peces que tenían. Jesús hizo ver a sus discípulos los limitados recursos. Nuevamente les pregunta, ¿ustedes cuántos panes tienen? ¿Cuánto tenemos? ¿Qué tenemos? Antes eran 5, ahora son 7, pero siempre insuficientes. ¿Sabe por qué Jesús hizo eso? Porque usted y yo necesitamos darnos cuenta que no podemos en nuestras fuerzas resolver los problemas. Que usted y yo somos limitados, inútiles. Debemos darnos cuenta de que el que debe actuar es Dios y no nosotros. Y que Él sí puede. Amén. Para que en todo Él tenga la gloria. Jesús usó a los discípulos por su gracia. Cierto o no, que si Él puede multiplicar panes y peces, también podría decirle a la gente, mire, revise cada uno en su lonchera y cada uno saca una bolsita y ahí está el sándwich. ¿Cierto o no? Que podía hacerlo. Pero Él decidió hacer el milagro usando a discípulos incrédulos. Porque ellos necesitaban ver, ellos necesitaban participar, ellos necesitaban experimentar, así como usted y yo necesitamos ver, experimentar y participar de lo que Dios quiere hacer. Él nos usa, Él puede llevar el evangelio de diferentes formas, pero por razones que no entendemos decidió darnos a nosotros el ministerio de la reconciliación, dice el libro de Efesios. Primera de Pedro, ¿verdad? Y además vemos que sobraron cestas de pan para hacernos entender siempre que el pan que Jesús da no solamente es suficiente para saciar nuestra necesidad, sino que va mucho más allá. Este mundo puede darnos algunas alegrías, pero no puede darnos el gozo interior. Este mundo puede saciar nuestra sed temporal, pero no puede calmar nuestra sed permanente, porque la gente volverá a tener hambre, la gente volverá a tener sed, pero dice la Biblia que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor nos ha prometido una vida superior. Y entonces Jesús nos despide después de una larga jornada de 3 días. 3 en la Biblia siempre es símbolo de morir a uno mismo. Y los despide una vez que Él ha hecho 2 cosas. Él les ha enseñado y después Él ha velado por sus necesidades. Ha visto su situación y les ha enseñado. Hemos aprendido, Juan Carlos nos ha explicado por acá, lo hemos visto en otras ocasiones, que nosotros tenemos que llevar como iglesia el mensaje, que es como un avión de 2 alas, ¿verdad? El mensaje, y por un lado también tenemos que atender las necesidades de las personas. El mensaje
pero también ver las necesidades de las personas. Y el Señor hizo eso todas las veces, les enseñó, fue lo primero que hizo, los llevó a ver su necesidad espiritual, pero no desatendió sus necesidades materiales y físicas. La gente nos critica, los creyentes, por muchas cosas, y entre otras, es porque muchas veces nos enfocamos solamente en darles un mensaje, pero no les ayudamos en nada en el día a día. Y por supuesto que el mensaje de salvación es lo principal. Pero lo que quiero decirles, si ustedes entienden y son inteligentes, es que debe haber un equilibrio, que tenemos que preocuparnos por las necesidades reales de la gente en la calle. El viernes decíamos también, decía el hermano Ardón, que estuvo enseñando el viernes, acerca de la necesidad de que nosotros podamos tener relaciones con las personas, relaciones de amistad, y que eso nos permita acercarnos a ellos y presentarles el Evangelio. Hermanos, hay que hacer esto. Hasta aquí, si yo estuviera en ese grupo de los apóstoles y discípulos y veo el milagro y recuerdo el milagro de los 5,000 y veo el milagro de los 4,000 y aprendo de lo que el Señor me está enseñando, yo diría que uno está en inmejorables condiciones de creer. El Señor le ha dado unas lecciones increíbles a ellos, les ha enseñado, y ahora ellos deben creer en Jesús. Pero no solamente ellos, sino también todos sus enemigos y todos sus detractores que han visto los milagros. Pero sabe, así como olvidamos hay veces nuestras experiencias, con mucha frecuencia obviamos voluntariamente la verdad. Versículos 11 al 13 de Marcos capítulo 8. Vamos a buscarlo. Dice la Biblia, vinieron entonces los fariseos, otra vez los fariseos, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. No sé si ustedes ven el cuadro completo, pero Jesús acaba de hacer un súper milagro, nivel Dios literalmente. Y ahora los fariseos que están ahí se van a buscarlo, sus enemigos, y empiezan a discutir con él. Le dicen, para tentarlo, que ellos ocupan una señal del cielo. Le están pidiendo una señal del cielo. ¿Qué podía ser una señal del cielo? Tal vez estaban pensando que partiera otra vez el mar rojo. Tal vez estaban pensando que descendiera fuego del cielo como en los días de Elías. Pero el problema de ellos no era lo que ellos veían. El problema no era el tamaño del milagro, sino que el problema era ¿qué? La dureza de su mente y de su corazón. Ellos ya no podían negar los milagros de Jesús, los estaban viendo. Veían al ciego ver, veían al sordo escuchar, veían a aquella persona que tenía la mano enferma, ¿verdad? La mano seca, otra vez activa. Podían ver a Jesús echando fuera demonios, pero su impío corazón, su corazón duro, su corazón religioso, les exigía a Jesús hacer una señal a la medida. Y dice que para tentarlo, porque tal vez se la estaban jugando. Y si él dice que va a hacer descender fuego del cielo y no desciende, entonces vamos a hacer quedar mal con toda la gente aquí. Va a ser una muestra de que él no es lo que dice. Porque ellos mismos habían dicho que Jesús hacía todas esas cosas por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿recuerdan? Hermanos, el problema de esta gente, como muchas personas hoy en día, no es la falta de evidencia de que el Señor puede cambiar vidas. No es la falta de evidencia de la verdad del Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Su duro corazón, su falta de fe. Por más señales que Jesús hiciera, estas personas no iban a creer, porque sencillamente no querían creer. ¿Recuerdan a Faraón en los días de Moisés? Cómo Moisés hacía un milagro y Faraón decía, bueno, sí, vamos, mañana los dejo ir, y después endurecía su corazón y no los dejaba ir. No lo vamos a ver, pero en Mateo capítulo 16, Jesús llama en el pasaje paralelo a esta gente, los llama hipócritas.
Les dice que son una generación mala y adúltera, porque ellos podían discernir las señales de los tiempos. Podían decir, hoy va a llover. Seguro no vivían en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí no sabe uno qué va a pasar. Hoy va a llover y van a haber areboles y pueden distinguir los tiempos, decía Jesús, pero no pueden distinguir quién es el que está delante de ustedes. No pueden entender que yo soy el Señor, decía él, que yo soy el Mesías. Son hipócritas. Hermanos, eso es lo que está pasando. Pero vean qué interesante, dice la Biblia aquí en el libro de Marcos, que cuando él vio la dureza de sus corazones, lejos de ponerse enojado y decirles un montón de cosas, dice la Biblia, gimiendo en su espíritu. Y esto es interesante. El Señor, cuando vio la dureza del corazón de las personas, se conmovió en lo más hondo. Él estaba lamentándose de la ruina espiritual de esas personas que estaban acarreando castigo para sus propias almas. Eran sus enemigos declarados, pero él no podía simplemente endurecer y decir, hey, si no creen en mí, salados. ¿No? Esta misma palabra, conmoverse, está en Marcos 7:34, que ya lo habíamos visto, cuando él abrió los ojos del sordomudo, que es una exclamación de dolor profundo. Y entonces, hermanos, usted y yo debemos entender que al Señor le conmueve nuestra incredulidad o la incredulidad de las personas. Y yo creo que eso es una lección importante para usted y para mí. Pregunto, una pregunta al aire. ¿Usted y yo nos dolemos por la incredulidad de las personas a nuestro lado? ¿Usted y yo nos dolemos por el país en el que estamos viviendo? Donde estamos viendo un país tan bonito que todos nos emocionamos y todo, pero donde vemos cosas tremendas alrededor nuestro. Vemos la gente totalmente dependiendo de sí misma para resolver sus problemas y nadie quiere buscar a Dios. Y eso nos duele a nosotros. Nos duele ver a la gente en la calle. Nos duele ver a la gente hablando acerca de sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Al menos debería dolernos, ¿verdad? Al menos debería dolernos. La Biblia habla de Lot. El justo Lot, que todos a veces hablamos de Lot por sus decisiones malas. Pero dice la Biblia acerca de Lot en 2 de Pedro, que este justo que moraba entre ellos ahí en Sodoma, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe? Deberíamos ser como Lot por lo menos. ¿Se aflige nuestra alma por causa de la gente que no cree en el Señor? Pablo, hablando de la dureza del pueblo de Israel, decía, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, maldición, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne. A él le dolía que Israel estuviera en incredulidad. Hermanos, ¿tenemos nosotros compasión por los que voluntariamente rechazan al Señor? O decimos, la verdad es que si se pierde es culpa de él se lo merece. Tal vez no somos tan cínicos de decirlo así abiertamente, pero con nuestros hechos hay veces lo decimos. Y Jesús hace algo que probablemente no esperaban los fariseos. Y les dice, mire, yo no les voy a dar señal. Y se fue. Los dejó hablando solos, por así decirlo. Si usted lee el pasaje paralelo en el libro de Mateo, esperé a ver si lo tengo porque hay algunos que me he estado brincando, no. En el libro de Mateo, Jesús les dice que él no les va a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era la señal del profeta Jonás? ¿Alguien puede decirme cuál era? ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que se lo comió un pez. Que estuvo 3 días y volvió. Y esa era la señal que Jesús le estaba diciendo a las personas. Mire, él le estaba diciendo, palabras más, palabras menos. Ustedes no ocupan más milagros, ustedes no ocupan más alimentación de los 5,000, ni de los 4,000, ni más ciegos viendo, ni más mudos hablando. Ustedes lo que ocupan creer es que yo soy el Mesías, que voy a morir y que un día voy a resucitar. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros ocupamos enseñarle a las personas.
Pablo, unos años después, estaba enseñándole a los judíos, y ahí en 1 Corintios él dice este pasaje que seguramente usted lo conoce. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22, ahí subrayado, ¿lo puede leer conmigo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hermanos, esas son las dos tendencias hasta hoy hablando acerca de Jesús. Los judíos todavía hoy están pidiendo señales de que ese es el Mesías, que dónde están las profecías, que dónde se cumplió, que dónde apareció, etcétera, etcétera. Pruebas de que Jesús era el Mesías. Y hasta hoy los griegos, hablemos los no judíos, estamos tratando de entender en nuestra sabiduría humana que usted y yo ocupamos un Salvador. Y entonces, hermanos, no vamos a poder entender eso. Dice la Biblia que ni los griegos ni los judíos pueden entender el mensaje del Evangelio. Usted conoce el libro de Hechos. Unos años después, Pablo está ahí en Atenas, la ciudad cosmopolita, la ciudad de la sabiduría, y está en medio de un montón de gente que son de ascendencia judía, pero de cultura griega. Y entonces, él está en medio de todas esas personas. ¿Cuántos milagros hizo Pablo ahí? No hizo milagros, apeló a la sabiduría. Vio un montón de imágenes y de cosas que estaban alrededor y les dijo, señores, yo observo que ustedes son muy religiosos en todo y que tienen dioses de todo, pero veo una imagen ahí que dice al Dios no conocido. ¿Saben? A este Dios es el que yo les predico, que vino, murió Jesús y resucitó. Ese es el Cristo que yo les predico. Hermanos, Pablo apeló al intelecto. Así que no es por milagros, así que no es por sabiduría, sino que es por fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y si no entendemos esto, hay gente que anda pidiendo al Señor milagros a su medida para poder creer en Él. Si no cree, si no pone su fe en Jesucristo, que Jesucristo vino, murió, resucitó de los muertos y que es su Salvador, podrá hacer cualquier milagro que no lo va a salvar, ¿verdad? ¿Sabe? Pero el tiempo de la gracia se terminará para los que no creen. Jesús le dijo ¿a quién fue? Al sumo sacerdote cuando le estaba interrogando ahí en Mateo capítulo 26, se los leo para ir avanzando. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí cuando lo estaban enfrentando en el juicio, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes desde el cielo. ¿Sabe qué? Es cierto que un día va a haber una señal en los cielos. ¿Y cuál va a ser la señal en los cielos? Cuando el Señor venga a reinar. Esa es la señal, pero lo que pasa es que va a ser muy tarde. La Biblia nos enseña que esa señal extraordinaria vendrá, que el Señor un día va a venir y que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero ya el tiempo de la gracia se ha acabado para algunos. El tiempo de la gracia es hoy. Y por eso Jesús dice que dejándolos se fue. Es una frase solemne. Ellos estaban rechazando una oportunidad para ser salvos. Estaban rechazando una oportunidad para creer en el Mesías. Y llegó el momento en que el Señor dijo, bueno, hasta aquí. Y sabe, hermanos, en la vida suya y en la mía, hay oportunidades y límites para que usted y yo busquemos la gracia del Señor. En los tiempos del diluvio, dice la Biblia, que un día el Espíritu de Dios ya no iba a contender con el hombre para siempre y se cerró la puerta. Si usted va al libro de Crónicas, dice que Dios les habló por profetas una y otra vez y que ellos los mataron. Y dice la Biblia, hasta que ya no hubo más remedio. Y entonces vino la destrucción por parte del pueblo de Babilonia. Por eso la Biblia, hermanos, a ustedes y a mí, nos exhorta continuamente. Si oyeres hoy su voz, ¿qué dice la Biblia? No endurezcáis vuestros corazones. Y si usted es una persona que nunca ha aceptado al Señor, que ha oído de Él, pero que nunca le ha entregado su corazón,
que tal vez lo que está buscando es una señal para creer en Él, o tal vez lo que está buscando es un convencimiento intelectual para creer en Él, yo le digo que ninguna de las dos cosas le funciona. Ponga su fe en el Señor Jesucristo y no endurezca su corazón. Hay veces olvidamos las lecciones, hay veces obviamos voluntariamente lo que Dios está haciendo, y hay veces también observamos, pero no aprendemos, pero no comprendemos. Vamos a ir a Marcos otra vez, capítulo 8, versículo 14. Vean lo que está pasando aquí. Espero que me esté siguiendo en esta enseñanza, que no se me haya dormido. Dice, habían olvidado traer pan, los discípulos, de las 7 canastas que han tenido, se les olvidó. Y no tenían pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la levadura, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, nos está tirando una indirecta, es porque no traímos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Hermanos, veamos el contexto. Ellos acaban de tener un reprise de la alimentación de los 5,000 con los 4,000. Acaban de escuchar a Jesús hablándole a los fariseos que lo querían tentar y regañándolos y diciéndoles, no les voy a dar más señales. Y se fue, se los llevó. Seguramente había sido un tiempo de gran enseñanza. Y les dice, crucemos al otro lado del lago. Y entonces ellos van ahí y Jesús aprovecha estas lecciones que había dado, estos milagros, este acontecimiento que había pasado, para hacer un redondeo de todas las enseñanzas, como cuando uno dice, bueno, recapitulando lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Más o menos eso. Y entonces él está diciendo, hey ustedes, que vieron todo esto, discípulos, no sean como los fariseos, no tengan la levadura de los fariseos, no tengan la levadura de los herodianos. Y si vamos al pasaje paralelo en el libro de Mateo, dice que también la de los saduceos. Jesús les dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tengan cuidado de la levadura de los saduceos y tengan cuidado de la levadura de los herodianos. Pero ellos no entendieron, creyeron que le estaban hablando de comida. Seguramente como yo, están enfocados en la comida y no en lo demás. 3 tipos de levadura. 3 tipos de tendencias equivocadas que podían contaminar el mensaje del Evangelio hasta hoy. Y las vamos a ver brevemente. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es? ¿Es un ácido? ¿Es un metal? ¿Es un hongo? ¿Es un hongo? ¿Y qué hace la levadura? La levadura crece, pero ¿por qué crece? No, la levadura crece, no, la harina crece, ¿por qué? Porque hay un proceso químico en el cual el hongo se empieza a comer la glucosa, el azúcar de la harina, y en ese proceso desprende un gas CO2, ¿verdad? Y eso hace que se infle y se haga pan, ¿verdad? Sí. Por supuesto que eso lo aprendí ahora revisando de inteligencia artificial, ¿verdad? No crean que era no. La inteligencia artificial es buena, ¿verdad? Pero la levadura está ahí. Y crece y hace leudar el pan. Y a mí me encanta el pan leudado, me encanta el pancito también con cuerpo, ¿verdad? Todo eso me gusta, la masa madre, todo esto. Pero simbólicamente en la Biblia, la levadura siempre es un símbolo de contaminar el mensaje correcto con una falsa doctrina, ¿verdad? Siempre es una mala enseñanza. Y entonces, en este caso la levadura no es positiva. La levadura se infiltra, se traslada a toda la masa en un lado, en un momento, 30 minutos, 1 hora, empieza a crecer y toda se contamina o toda se impregna de la levadura y funciona ahí escondida, nadie la ve. Usted no puede decir, ahí está un grano de levadura, ¿no? Está metida en la masa. Y así pasa con el Evangelio, hermanos. Tenemos tantas doctrinas
La gente dice, somos la iglesia que predicamos el verdadero evangelio, la sana doctrina. Y empecemos a hacer un recuento de qué es sana doctrina y qué es verdadero evangelio. Algunos dicen el evangelio completo, como si le faltara algo en algún momento al evangelio. Hermanos, esas cosas están ahí y pervierten el verdadero mensaje. Y Jesús les dice, miren, ustedes no se coman la levadura de los fariseos, ni la levadura de los saduceos, ni la levadura de los herodianos. Recordemos que cuando Israel estaba saliendo de Egipto, ellos no pudieron comer pan leudado porque salieron deprisa. Y por eso comieron pan sin levadura y por eso es que ellos prohibían ritualmente comer pan con levadura hasta el día de hoy. Hermanos, hay 3 variedades de esa levadura en el Nuevo Testamento. La levadura de los fariseos, le hemos hablado muchas veces en esta enseñanza, pero palabras sencillas y rápidas. Los fariseos eran estrictos en su conocimiento de la ley y en su religiosidad. Ellos creían que por cumplir mandamientos ellos podían agradar a Dios. Entonces tomaban la ley de Moisés y le agregaban una serie de cosas adicionales para ser más santos y más puros. Eso era. Y le exigían a la gente cumplir con todos los rituales. Diríamos hoy, ¿verdad? Hablando de los cristianos, muchas personas que de alguna manera creen en el evangelio, pero le piden a usted cumplir con un montón de mandamientos adicionales. Y hoy también tenemos algunas religiones que parecen que tienen un fondo cristiano, pero que al final es neojudaísmo. Creen en el Señor, pero guarda el sábado. Creen en el Señor, pero vende revistas, ¿verdad? Y hace cosas iguales. Y los cristianos también en las iglesias, mire, usted tiene que predicar el evangelio, pero tiene que llevar corbata roja, ¿verdad? Si no, no es creyente. Y cosas de ese tipo. Esos son el legalismo. Los fariseos tienen la levadura del legalismo. Los saduceos no eran lo contrario. Eran una secta religiosa, pero eran más light, por así decirlo. No eran tan duros, sino que estos, en lugar de meterle a la ley un montón de cosas, ellos les quitaban para acomodarse al mundo. Entonces vendían un evangelio light o una religiosidad light para poderse congraciar con los romanos y con el estilo de vida de los romanos. Ellos no creían en lo sobrenatural, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Acomodaban, diríamos hoy, iglesias cristianas donde usted va y puede estar una semana y nadie le predica el evangelio. Le hablan del psicólogo tal y la psicóloga tal y de la teoría tal, pero nadie le habla del mensaje de salvación. Y estaban los herodianos. Y como repito siempre, no heredianos, herodianos, ¿verdad? Los herodianos eran gente que seguían la dinastía de Herodes. Ustedes encuentran 4 Herodes en la Biblia, ¿verdad? Herodes el tetrarca, que era el grande, y en este caso están hablando ya de Herodes Antipas, que es el 4º ahí de la lista. Pero el tema era que los romanos habían dado en su gobierno, habían subastado, habían licitado el gobernar la provincia de Judea y se le habían dado al mejor postor, y el mejor postor resultó ser un tal Herodes, que pagó y se montó en el poder. Y ya tenía 4 generaciones, imagínense. Y los herodianos entonces tenían un montón de seguidores y no eran religiosos, sino que estos, lo que estaban diciéndole a la gente, la levadura de ellos es decirle a las personas, mire, con este sistema político, usted y yo podemos vivir mejor. No ocupamos un Mesías. O ya tenemos un Mesías, ¿verdad? No ocupamos. Herodes puede hacer mucho por nosotros. Mira qué gobierno más bonito ha hecho Herodes. Sigámosle, ¿verdad? La levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos. ¿Cierto o no que nos comemos esa levadura todos los días? Pero nosotros no entendemos y seguimos viviendo de esa forma. La iglesia moderna, hermanos, tiene esas mismas levaduras. Pero el mensaje sin diluir, sin contaminar del evangelio, es el que nosotros estamos como iglesia obligados a dar. Hoy día hay gente que lo que te da es una lista de reglas para ser creyente en su iglesia. Hay una gente que lo que hace es torcer el evangelio para que sea un evangelio light, a tu gusto, a tu medida, que todo lo que hagas te guste ahí, que nada te incomode. Y hay otros que se meten en la política para tratar de darte un gobierno humano pensando en que hay un salvador aquí en la tierra.
y ninguno de todos. Si Jesús hubiera querido salvarnos a través de un partido político, lo hubiera fundado. Hubiera puesto su trono ahí y todos seríamos seguidores del partido y de la bandera de él. Pero no, no lo hizo así, porque su reino era un reino, ¿dónde? Espiritual, un reino del corazón. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde los cristianos estamos siendo atacados más que nunca antes. Esta semana vieron el asesinato de este muchacho en Estados Unidos. No conozco mucho el detalle ni lo he estudiado, así que no quisiera como entrar en alguna controversia. Algunos señalan que lo atacaron y lo mataron por sus ideas cristianas, otros porque además de su cristianismo tenía otras posiciones ideológicas radicales. Sea como sea, el tema es que vivimos en un mundo donde hay intolerancia. Hay tolerancia para todo, pero intolerancia para el mensaje del Evangelio. ¿Por qué el cristianismo es atacado en todo el mundo y no otras religiones? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio, el cristianismo, es el único que le dice a la gente: usted es pecador, usted está perdido y ocupa un Salvador. Y todos los demás le dicen: no, haga buenas obras, pague los diezmos, haga esto, haga lo otro, sea buen ciudadano. Pero cuando usted le dicen: mire, usted ocupa un Salvador, usted es un pecador y está perdido, entonces la gente reacciona: ¿cómo yo? Pero ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es el mensaje que usted y yo tenemos que dar. No es un mensaje de los fariseos, del legalismo. No es un mensaje de contaminar el mensaje de la Biblia con esta corriente de este mundo, siendo conformistas. Y no es un mensaje de un gobierno terrenal. El mensaje del Señor es que seamos luz del mundo, como dijeron acá, sal de la tierra. Nuestro mensaje es que Jesucristo es el que debe reinar en los corazones de las personas. Nuestro mensaje y nuestra oración debe ser para que este país se convierta al Señor, que se humille delante de Él. Y por eso Jesús, cuando ve que Él está hablando de este tema tan importante y los discípulos están pensando en que le está echando una chinita por no haber traído pan, ¿verdad? Jesús está jugando ajedrez en el máximo nivel y ellos están jugando canicas ahí en un lado, ¿verdad? No entienden. Él les dice: pero ¿cómo es que ustedes teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen y y no recordáis? Pues un mensaje para nosotros, porque a veces nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo de pan, pensando en lo que nos falta de pan, pensando en nuestras propias necesidades, en nuestros propios recursos, en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades, que no estamos viendo lo que el Señor ve, que no estamos oyendo lo que el Señor oye y no estamos recordando lo que el Señor ha hecho. Así que esa va a ser nuestra oración esta mañana. Vamos a orar.